Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tareas Escolares. Hoy les quiero hablar sobre las generaciones de derechos humanos. Los derechos humanos, tal como los conocemos ahora en el siglo XXI, pues se fueron reconociendo de manera gradual. Entonces vamos a ver las generaciones de derechos humanos, dónde comienza este reconocimiento y en qué situación se da. Tenemos que transportarnos hacia el pasado y ubicarnos en el tiempo. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa de 1789. Tú sabes que hubo un cambio de modelo de gobierno y también se inició un cambio de modelo de sociedad. Se pasó de una monarquía absolutista a un nuevo modelo de gobierno republicano. En esta revolución se reconocieron los derechos civiles, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho al nombre propio y a la igualdad ante la ley. El derecho a la vida se protegió desde el principio de la concepción y también el tener un nombre propio, ya no tener el nombre del patrón o simplemente solamente el nombre de tu pueblo, sino adquirir nombres propios. Y también se pidió la igualdad ante la ley. Claro está que este es un proceso que no se dio inmediatamente. Entre los derechos civiles también se dio el derecho de la reunión pacífica sin armas para coordinar, para agruparse, para asociarse, para pedir más derechos y relacionarse de mejor manera ante el Estado y la sociedad. Otro derecho civil fue la inviolabilidad del domicilio y la libre contratación en el trabajo, en las empresas, sobre todo las empresas textiles que se expandieron con mucha fuerza en esa época. ¿Se ganaron más derechos civiles? Sí, por ejemplo el derecho al patrimonio o propiedad privada. Tienes que notar que esta revolución fue impulsada por la clase burguesa o clase emergente, que eran los nuevos ricos de esa época. Y todos estos derechos además se convirtieron en personalísimos, porque estos derechos civiles van en beneficio directamente a la persona humana. Otro grupo de derechos son los derechos políticos: el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a la revocatoria, a la remoción y a formar partidos políticos. El derecho a elegir y ser elegido te daba la prerrogativa de poder participar y ser elegido como autoridad. La revocatoria, para revocar autoridades que no estaban cumpliendo bien su misión o su trabajo. La remoción es la remoción de autoridades nombradas por el Estado. Y también el derecho a formar partidos políticos. ¿Había libertad de pensamiento? Claro que sí. Otros derechos políticos que se ganaron fueron el referéndum, que es la consulta que se hace al pueblo, se hace la consulta al pueblo. Aquí se fija la relación entre el ciudadano con el Estado y la sociedad. Los que eran considerados ciudadanos con derecho, pues tenían esta relación con el Estado. Los derechos de segunda generación se desarrollan luego de la primera revolución industrial. Todo esto se desarrolla, como ustedes saben, en el continente europeo, y fue la burguesía o la clase emergente que ocupó muchos espacios que antes tenía la nobleza europea, y fueron los que ganaron estos derechos. Entre esos derechos también están los derechos económicos. Luego de la primera revolución industrial, por ejemplo, en el caso de los obreros, el derecho a la huelga, la lucha por las 8 horas de trabajo, se fue ganando este derecho, el salario digno y la sindicalización. Se inició la formación de los sindicatos con mucha fuerza en el siglo XIX, ¿no?, en el continente europeo. También se desarrollaron y se reconocieron los derechos sociales, como el derecho a la salud, sobre todo la salud universal proveída por el Estado o dada por el Estado, la previsión o jubilación de los trabajadores. Esto siglo XIX. En el siglo XXI, en el Perú, de 100 personas que han trabajado, solo 16 tienen jubilación formal, ¿no?, porque el resto de trabajadores, los 84, son informales. También se ganaron, luego de la primera revolución industrial, los derechos culturales, ¿no?, el derecho a la educación, el acceso a la educación para la mayor parte de los ciudadanos, para desterrar así el analfabetismo en los países europeos, Francia, Inglaterra, ¿no?, Holanda, para que su población sea más productiva y mejor preparada. Y también el derecho al esparcimiento.
el derecho al esparcimiento o descanso o el entretenimiento. Ahora, existen derechos de tercera generación que se fueron desarrollando y fueron reconocidos luego de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría. Estos derechos de tercera generación todavía están en proceso de desarrollo y de consolidación en el mundo actual. Por ejemplo, el derecho a la solidaridad, el derecho a la paz integral y el derecho a la protección del medio ambiente. Son derechos que también se sitúan como los derechos del pueblo y se promueven a nivel mundial para que en todos los continentes se respeten estos derechos, aunque con serias falencias y fallas, como estábamos viendo en la actualidad, que todavía existen guerras, todavía se rompe la paz y no se cuida el medio ambiente. Espero que te haya gustado este video, que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones, le des like, escribas tus comentarios y puedas compartir este video. En los países pobres y emergentes, la mayoría de estos derechos no se han consolidado y por lo tanto nos falta muchísimo por mejorar en todos los aspectos, en el aspecto económico, científico, social, político. Cada cierto tiempo estamos en crisis con los gobiernos, con los partidos políticos y también con los empresarios que no respetan la ley. Muy bien, nos vemos hasta el próximo video. Que tengas un grandioso día. Hasta el próximo video. Chao, chao.